Bueno amigos, Donald Trump se quedó helado, luego de que su propio Pentágono revelara una crisis que llevaban meses intentando ocultar. El costo real de esta guerra. Y ya les voy adelantando que el número es tan escandaloso, es tan brutal, tan difícil de procesar, que cuando lo escuchamos, lo primero que se nos viene a la mente es en todo lo que se hubiera podido invertir ese dinero, en lo que podría significar. Antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No te olvides de apoyarme con tu like, compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Recuerda dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema o un corazón azul al final. Bueno, señores, quiero que arranquemos directo. 25,000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, gastados en una guerra ilegal que nadie autorizó, que nadie pidió y que encima ahora nadie sabe cómo va a terminar porque ni ellos lo saben. Y Pete Hegseth se lo gastó todo. Para darles una perspectiva real, porque a veces los números grandes no aterrizan bien. Con estos 25,000 millones de dólares, el gobierno estadounidense podría fácilmente haberle dado cobertura médica, cobertura del Medicare, a más de 3 millones de personas durante un año entero. Así es, amigos, 3 millones. Podría haber dado almuerzos escolares gratuitos a casi 30 millones de niños. Podría haber dado vivienda subsidiada a más de 3 millones de familias. Cuidado infantil gratuito, más de 2 millones de niños durante un año completo. Pero no. En cambio, el régimen trumpista eligió gastar ese dinero en bombas, en misiles, en una guerra que, a ver, según el propio Pentágono, solo en los primeros 6 días se gastaron más de 11,000 millones de dólares. Solo en los primeros 6 días. Y mientras le estaba diciendo eso a los estadounidenses, al mismo tiempo, ¿no? Recortando programas sociales. Que no hay dinero para el Medicaid, que no hay dinero para el Medicare, que no hay dinero para nada excepto para la guerra. Arma fabricada, barco de guerra lanzado. Cada cohete, amigos, disparado significan, en el sentido más profundo, ¿no? Un robo a quienes tienen hambre y no son alimentados. Pero bueno, todo esto salió a la luz exactamente el día de ayer, durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, cuando de repente, pues bueno, el subsecretario de Defensa, Jules Hurst, finalmente reveló el número, y textualmente lo dijo: estamos gastando aproximadamente 25,000 millones de dólares en la operación Furia Épica. La mayor parte en municiones y una parte en operaciones, mantenimiento, reemplazo de equipos, etc. Escuchemos lo que dijo. Solo quiero incluirte en la conversación aquí. Aún no hemos recibido del Pentágono el costo de la guerra. Así que, solo para que conste, nos gustaría recibir esa información lo antes posible. Por supuesto, las municiones utilizadas, pero también se ha informado poco sobre la cantidad considerable de equipo destruido, incluyendo 2 C-130 durante el rescate de nuestros aviadores derribados. Entonces, ¿tiene usted A, una estimación de costos que nos llegará pronto, o B, una solicitud suplementaria específica? Gracias por esa pregunta. Hoy gastamos 25,000 millones de dólares en la operación Furia Épica, principalmente en municiones, operaciones, mantenimiento y reposición de equipos. Enviaremos un presupuesto al Congreso a través de la Casa Blanca tras evaluar el costo total del conflicto. ¿Dices que el coste actual es de 25,000 millones de dólares?
Esa es nuestra estimación. Bien, qué bueno que respondas eso. Llevamos tiempo preguntando y nadie nos daba el número. Si pudieras enviarnos esos detalles, sería genial. Así es, señores. No solo eso, porque ahora necesitan más dinero. Como bien sabemos, hasta hace unas semanas atrás, el Pentágono había solicitado al Congreso más de 200 mil millones de dólares. Obviamente dinero que no se les ha proporcionado, porque para empezar el Congreso ni siquiera ha funcionado bien. Y bueno, pues prácticamente hoy, 1 de mayo, era la fecha límite, ¿no? Ahora se han cumplido los 60 días de guerra y el trumpismo va a tener que justificarse para continuar con esta guerra, cosa que la veo complicada. Bueno, pues el desastre, amigos, no solo se quedó en la Cámara porque Pete Hegseth, el secretario de guerra, también tuvo que presentarse ante el Senado de los Estados Unidos. Si es que no lo vieron, hace 2 días yo subí la audiencia de Pete Hegseth, pero era en la Cámara de Representantes. Ahora le tocó en el Senado, ¿ok? Esta es diferente. Y a ver, si en la Cámara fue un desastre, en el Senado fue peor porque obviamente fue a meterse en la boca del lobo. Para empezar, las protestas empezaron antes de que Pete Hegseth pusiera un pie en la sala. Así es, amigos. O sea, mientras el hombre se dirigía a testificar, ya había manifestantes gritándoles en el pasillo del Capitolio. Vean esto. You should be disgusted with yourself. You need to be arrested. Why did you order the bombing? Why did you order the Ashamed of bombing? yourself. Y bueno, dentro de la sala fue lo mismo. Mientras que intentó dar su testimonio, se escucha como alguien desde el público le grita directamente en la cara lo que muchos en este momento piensan. Veamos esto. El verdadero músculo detrás de nuestros guerreros. Eres un criminal de guerra. Deberías ser arrestado. Lo que estás haciendo es despreciable. El pueblo estadounidense no quiere ir a la guerra. No queremos librar una guerra por nadie. Esto es inaceptable. Sí. Además, las interrupciones de nuestra audiencia serán tratadas de la misma manera. Lo agradecemos. Eres un criminal de guerra que deberías de ser arrestado. Lo más increíble, amigos, es que antes de ir a testificar ante el Senado de los Estados Unidos, Pete Hegseth estaba publicando en redes sociales memes. Al estilo trumpista, ¿no? Parece que ya se les queda la maña. Publicó imágenes hechas por inteligencia artificial de Franklin la Tortuga, que es un dibujo animado. Y escribió que Franklin testifica ante el Congreso. Y no, amigo, lo que testifica ante el Congreso es un criminal de guerra. El senador demócrata, Mark Kelly, se lo dejó muy claro. Le preguntó directamente si seguía respaldando su declaración de no misericordia a los enemigos que se rinden, lo cual, como bien sabemos, amigos, es un crimen de guerra. Pero bueno, escuchen lo que respondió. Y voy a darte una oportunidad más para responder una pregunta aquí. Según la información que he podido recopilar hasta ahora, tengo entendido que el significado preciso del término no quarter es que se procederá a rechazar sistemáticamente cualquier tipo de oferta legítima de rendición, o que los detenidos serán sometidos a una ejecución inmediata. ¿Esa es tu comprensión de la definición? La única entidad que mataría a los detenidos o atacaría a civiles son los iraníes, y ellos son los que están siendo aplastados. Así que el ejército iraní y sus capacidades militares. ¿Entiende la pregunta? Discrepo totalmente de cómo lo plantea. No, ¿entiende usted la definición que acabo de leerle? Porque esa es la definición del manual de leyes de la guerra de su departamento. ¿Esa es su interpretación? Y voy a ir directo al grano aquí. Luchamos para ganar y seguimos la ley, senador. Bien, entonces tu cita fue: seguiremos presionando, seguiremos avanzando, sin cuartel, sin piedad para nuestros enemigos. Y ayer no aclaraste si mantienes esa declaración. Así que te voy a dar otra oportunidad para que aclares si eso es lo que querías decir. ¿Mantiene usted la declaración que hizo el 13 de marzo? Hemos liberado las manos de nuestros combatientes. Luchamos para ganar y respetamos la ley. Bueno,
Entonces no estás aclarando. Así que mantienes esa afirmación. Usted es el secretario de Defensa. Sus palabras importan y su respuesta aquí y ahora deja claro al pueblo estadounidense por qué usted no es la persona adecuada para este puesto. ¿Esto deja claro a nuestro enemigo, senador? Gracias, señor presidente. A ver, amigos, quiero que entiendan el contexto, ¿no?, sobre esa pregunta. Porque Pete Hegseth no solo dijo que está bien no mostrar misericordia a los enemigos que se rinden. Además, estuvo intentando perseguir criminalmente a este propio senador, a Mark Kelly, porque este senador advirtió a los militares que no tienen que seguir órdenes ilegales, que dentro de la Constitución y dentro del propio reglamento militar está específicamente declarado y los militares pueden rechazar órdenes que se consideren ilegales. Entonces, Pete Hegseth, también vimos a los del Departamento de Justicia y todos ellos, estaban intentando castigar tanto a este senador como a otros que también lo hicieron, solo por decirles a los soldados que no cometan crímenes de guerra. ¿Ok? Luego llegó la senadora demócrata Rosen y fue a por algo que lleva como que ya unas semanas generando alarma entre los expertos en derecho internacional y en toda la ética militar, que es el uso de inteligencia artificial para tomar decisiones letales en el campo de batalla. Y es más, hay algo que ya andan sospechando muchos y que obviamente la administración trumpista no quiere confirmar, tampoco quiere desmentir, y es que se podría haber dado el caso de que la inteligencia artificial haya sido utilizada en ese ataque en esa escuela primaria, amigos, en Manap, donde, como bien saben, más de 160 niñas fueron, asesinadas. Y bueno, Pete Hegseth fue confrontado con esto y no tuvo respuesta. Escuchen. ¿Confirmaría si siempre habrá intervención humana al usar IA en decisiones letales de selección de objetivos? ¿Siempre habrá un humano en el proceso o la IA tomará la decisión? Sigue. Usted dijo esto a... ¿Qué? Seguimos la ley y los humanos toman las decisiones. Entonces, ¿confirmará lo que le dijo al senador Rounds, que siempre habrá un humano involucrado cuando se utilice IA? Es por este motivo. Eso forma parte de nuestros términos de servicio. ¿Sabes? Así es como operamos. Lo único que quiero decir es esto. Existe una directiva del Departamento de Defensa, la 3000.09, que exige que los sistemas de armas autónomos y semiautónomos se diseñen para permitir que los comandantes y operadores ejerzan niveles apropiados de juicio humano sobre el uso de la fuerza. Eso está en la directiva del Departamento de Defensa. Por eso seguimos la ley, senador. Entonces la respuesta es sí, señor secretario. La respuesta es que seguimos la ley, absolutamente. Creo que esto es más importante que seguir la ley. Creo que la gente quiere saber que la IA no va a tomar decisiones letales, y eso es de importancia crítica. La IA no está tomando decisiones letales. Eso es lo que queremos escuchar. Vamos a dar seguimiento a ese tema. Pues bueno, señores. Luego tuvimos otro momento muy interesante y es donde la senadora demócrata Gillibrand preguntó por qué el Pentágono hizo recortes masivos precisamente a la división que se encarga de ayudar al ejército estadounidense en evitar ataques civiles, como en este caso, ¿no? La división, amigos, que existe específicamente para minimizar la baja de civiles fue recortada, por cierto. Y bueno, pues Pete Hegseth fue confrontado y su respuesta nos deja mucho que pensar. Escuchen esto. Hablemos de cómo estás llevando a cabo la guerra. ¿Cuál es tu respuesta ante los ataques que han resultado en la destrucción de escuelas, hospitales y lugares civiles? ¿Por qué recortaste en un 90% la división que se supone debe ayudarte a no atacar a civiles? ¿Eres consciente del impacto de un fracaso estratégico en una guerra cuando hay tantas bajas civiles? Puede que hayas completado bien una misión desde el punto de vista táctico, pero estratégicamente no estás cumpliendo tus objetivos debido al daño causado a los civiles. ¿Cuál es el costo de eso? Dejemos tiempo para una respuesta.
Ningún ejército se esfuerza más en todos los niveles por proteger a los civiles que el de Estados Unidos. Es un compromiso firme que asumimos independientemente de los sistemas usados. ¿Por qué redujeron el departamento al 90%? Gracias, senadora Gillibrand. Habrá otras rondas de preguntas. Senador. Una vez más, no tienen respuestas. No pueden explicar por qué recortaron una división tan importante como esta. Una que protege a los civiles, mientras ellos lanzan una guerra que ha matado cientos de civiles. Y obviamente no va a tener una respuesta, porque no existe una respuesta que sea aceptable, señores. Y bueno, pues, Hegseth dijo algo que es de lo más peligroso y de lo más revelador, que de repente se le ha salido de su boca. Que el mayor adversario que enfrenta a Estados Unidos ahora mismo no había sido China, no había sido Rusia y no es Irán. Es los demócratas en el Congreso. Y algunos republicanos que se atreven a criticar al trumpismo. Así es. Ellos son la mayor amenaza para el país. Escuchen. Desafortunadamente, como dije ayer y lo repetiré hoy, el mayor adversario que enfrentamos en este momento son los imprudentes detractores y las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y algunos republicanos. Derrotistas desde las gradas que a tan solo 2 meses buscan socavar los increíbles esfuerzos que se han realizado y la naturaleza histórica de enfrentar una amenaza de 47 años con el coraje que ningún otro presidente ha tenido, logrando un gran éxito y una gran oportunidad para evitar que Irán tenga un arma nuclear. Así es, amigos. Los senadores que están haciendo su trabajo de supervisarlo ahora son la mayor amenaza para Estados Unidos. Esa gente que estaba afuera, los ciudadanos en ese pasillo del Capitolio que estaban protestando contra él, son la mayor amenaza del país. Los militares que advierten que no deben de seguirse órdenes ilegales son la mayor amenaza del país. No lo es China, no lo es Rusia, no lo es Irán. Son los demócratas que hacen preguntas incómodas. Increíble, ¿no? Pues bueno, la senadora Rosen volvió a tomar la palabra. Tenía más que decirle a Pete Hegseth. Escuchemos. Señor secretario, usted compara a los periodistas, nos compara a nosotros, compara a tantos con los fariseos. Fariseos. Es un término problemático y que históricamente se ha utilizado como arma, que retrata a las comunidades judías como hipócritas o moralmente corruptas. Usted insistió y lo volvió a decir. Las palabras importan. Las palabras importan, lo que usted elige decir, cómo elegimos decirlo. ¿Cómo justifica el uso de este lenguaje como secretario de Defensa? Las palabras importan. Es un término históricamente doloroso. ¿Por qué continúa usándolo y qué acciones está tomando para evitar que este tipo de retórica se propague dentro del departamento y que apunte a grupos o individuos específicos de personas basándose en su religión? Senador, creo que es un término bastante preciso para referirse a las personas que no ven el defecto en sí mismas y siempre quieren ver qué está mal en una operación en lugar de centrarse en el éxito histórico de impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Yo solo... Lo mantengo. Ustedes defienden llamar fariseos a la gente. Señor, no puedo tolerar eso. Eso está mal. No es respetuoso con la gente y espero que cualquier persona que ocupe un puesto de liderazgo en nuestro país sea respetuosa. Segunda ronda. Y utilice términos respetuosos. Atento. Y sin necesidad de ser antisemita en absoluto. Muchas gracias de verdad, senador. Luego apareció el senador Blumenthal y lo más revelador no fue solo lo que preguntó, sino la actitud de Pete Hegseth mientras éste lo interrogaba, porque el hombre se dedicó prácticamente a hacer muecas, poner la clásica cara de desprecio, comportarse como si estar ante el Senado de Estados Unidos fuera una molestia, ¿no? Prefiero estar desayunando que estar aquí. Veamos esto. Hoy el presidente afirmó que Ucrania ha sido, cito, derrotada militarmente. Supongo que no estás de acuerdo con esa valoración.
La negatividad con la que usted caracteriza el increíble e histórico esfuerzo realizado en Irán es parte de la razón, senador, por la que el pueblo estadounidense lo percibe de esa manera. Por eso miré a nuestro cuerpo de prensa en el Pentágono y los llamé los fariseos de la prensa, porque buscan cualquier problema. Bien. Y Ucrania Ignora los problemas. Ucrania es... derrotados militarmente. Te perdiste el tablón. Basándome en mis 9 viajes a Ucrania, sostengo que es falso afirmar que el presidente está comprando a Vladimir Putin. Somos 2 meses después de un éxito militar histórico en Irán. ¿Quieres llamarlo derrota? Y son los demócratas derrotistas como usted los que nublan la mente del pueblo estadounidense, quienes luchan por su supervivencia. Y por lo demás, apoyaría plenamente la prohibición de que Irán posea armas nucleares. administración y están luchando valientemente nuestra batalla. Y esa es la razón por la que estoy impulsando el proyecto de ley de sanciones contra Rusia, que es bipartidista, junto con el senador Graham. ¿Y por qué? Espero que reconozcamos nuestra obligación de liberar esos $400 millones. Gracias. ¿Ya los hemos asignado? Gracias, senador Blumenthal. Senadora Ernst. Ese gesto de desprecio nos lo dice todo, ¿cierto? Un hombre que lleva meses tomando decisiones que han costado miles de vidas. Y que cuando le piden rendición de cuentas en el Senado, pues bueno, se aburrió. La senadora Gillibrand también continuó apretando. Veamos esto. Lo que me preocupa es que no estamos más seguros. Y solo me gustaría saber por qué. ¿Usted no ha buscado el apoyo del pueblo estadounidense? Y hoy, 3 de cada 5 estadounidenses están en contra de esta guerra. Yo creo que sí contamos con el apoyo del pueblo estadounidense y hemos informado regularmente sobre cómo es esta misión y por qué. Es de vital importancia que la llevemos a cabo. Y les recordaría a usted y a este grupo que llevamos 2 meses en este esfuerzo. Y muchos demócratas en el Congreso, como ya señalé, quieren declarar la derrota a los 2 meses de haber comenzado. ¿Cuántos años tardó Irak? ¿Cuántos años duró la guerra de Afganistán? Y eran misiones vagas a las que la gente se sumaba. Esto es diferente. Se trata de un conjunto de misiones definidas que hemos logrado con gran éxito. Contra un enemigo decidido que busca armas nucleares. Me enorgullece recordárselo al país porque ellos también creen en ello. No pueden tenerlo. No te importa. Cuando el pueblo estadounidense y los estadounidenses son bastante inteligentes, entienden y detectan la manipulación. Saben que un régimen que dice muerte a Estados Unidos, que busca armas nucleares y la capacidad a entregar. ¿Mintieron sobre el alcance de sus misiles? Porque vi un misil de 4,000 kilómetros. ¿Cuánto? hará que pague la guerra. Diego García, ¿quieres 1,000 o 2,000 millones diarios? Piden 200,000 millones extra para esta guerra y asegurar que... No pedimos esa cifra. Ignoro de dónde la sacó, senador. Quizá de la prensa, y debería tener cuidado con lo que lee. Otra persona que también tuvo una muy buena participación en el interrogatorio fue el senador Reid. Interesante, escuchemos. Bueno, creo que esa dirección que se desprende de tu comportamiento es un intenso interés en el cristianismo, en el nacionalismo y en no reconocer los talentos de las mujeres y los caballeros no blancos, y esa es la dirección equivocada. No sé qué insinúa, senador, pero no me avergüenzo de mi fe en Jesucristo. Bueno, yo, sin pena. Y si quieres avergonzarme por ello, adelante. No te estoy avergonzando. Pero ¿eres tú crítico con otras religiones? Soy creyente. Soy bastante abierto al respecto y nuestro departamento permite una multitud de creencias. Así que no sé qué estás sugiriendo. He escuchado cosas similares a las que personas como tú sugieren. No. Para intentar manchar mi reputación, y no voy a ceder ante ello. No. Lo siento, señor secretario, pero transmitir antes de la Nacional que los medios religiosos hagan hincapié en la necesidad de una mayor presencia del cristianismo en las Fuerzas Armadas no parece una postura neutral en la que se toleren y acepten todas las religiones. Déjame seguir adelante. Entonces... Aquí tenemos más del senador Reid. Tenía mucho más que decir. Escuchemos esto. Señor secretario, usted despidió recientemente al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, quien es uno de los oficiales más distinguidos y condecorados de esta generación. La nominación del general George llegó ante nosotros, la revisamos minuciosamente y estuvimos de acuerdo. ¿Por qué despidió al general George?
Bueno, como lo hice entonces y lo diré ahora, agradecemos al general George por su servicio. Y por respeto a él y a otros oficiales, nunca hablamos sobre la naturaleza de por qué se le pide a ciertos oficiales que renuncien. Pero todos servimos a voluntad del presidente y, en última instancia, mi visión al ingresar a este departamento, como lo expresé en mi audiencia de confirmación, era cambiar la cultura del departamento. Y, en última instancia, es un desafío cambiar el departamento, la cultura de un departamento, con las mismas personas que forman parte de ese departamento. Así que he hecho muchos cambios con oficiales generales. Continuaremos haciendo cambios según sea necesario con los oficiales generales y estos estarán en línea con la trayectoria hacia donde queremos llevar el departamento. Pero eso no le resta valor al servicio de aquellos y creo que usted notará que cada oficial que ha sido solicitado que se retire ha sido tratado con respeto. Y bueno, luego aparece una persona que también es interesante, que es la senadora demócrata Slotkin, que es la de Michigan. Y se me hace interesante porque justamente es una persona que tiene experiencia real en temas de seguridad nacional. O sea, es una persona que sabe exactamente el tipo de preguntas que tiene que hacerle a Pete Hegseth y cómo hacer que las respuestas importen, ¿no? Así que escuchemos esto. Secretario Hegseth, si el presidente, quien lamenta no haber firmado esa orden ejecutiva al entonces secretario de Defensa en 2020, le pide que confisque boletas o máquinas de votación en los estados durante las elecciones de 2026, ¿defenderá usted la Constitución y dirá que no? ¿O se cuadrará y cumplirá sus órdenes? Senador, no tuve la oportunidad de responder la primera parte de su pregunta, que como sabe, hubo mucho mantenimiento postergado bajo la administración Biden, que necesitaba ser atendido porque el mundo estaba en caos. Tras ganar Trump, responda solo sobre elecciones. Bueno, es otro Lo más importante es lo que está ocurriendo. de esos hipotéticos de te atrapé, que es tu especialidad. Ni una Orden ejecutiva de usted que su predecesor tuvo que mantener. no es un hipotético. Me niego a aceptarlo. Siempre da esa respuesta. Tú y yo ya hemos hecho este baile antes. Supéralo. Bueno, en 2020, él es el presidente, tu jefe, el tipo para quien estás trabajando ahora mismo. Y les dijo a los periodistas este año que deseaba haber firmado esa orden ejecutiva para tu predecesor. Y su predecesor dijo públicamente, gracias a Dios, no seguimos adelante con ello. ¿Qué vas a hacer? Tú eres el que está aquí sentado. No es hipotético. Dígale al pueblo estadounidense, ¿va a desplegar al ejército uniformado en nuestras urnas para recolectar padrones electorales o máquinas? ¿Me está acusando de actuar porque usted está actuando para la televisión por cable en este momento? Pero, señor secretario, es una hipótesis. Por cierto, en 2024, bajo la administración Biden, 15 estados sí desplegaron. Y bueno, amigos, para cerrar la audiencia con el broche de oro que se merece la senadora Elizabeth Warren. Y bueno, ella aprovechó para irse por algo que nadie más había preguntado directamente, porque todos prácticamente se basaron en temas muy similares. Pero bueno, fue al tema de las operaciones bursátiles con precios del petróleo durante esta guerra en Irán. Porque, a ver, amigos, sabemos que cuando hay una guerra, más aún en una región que es productora de petróleo, obviamente sucedió lo que sucedió. Los precios del crudo se dispararon, ¿cierto? Bueno, hay muchísima gente, amigos, que gana dinero con esto, ¿cierto? Aquí la pregunta es, ¿quién estaba haciendo esas operaciones y quién tiene acceso a información privilegiada sobre los planes militares? Porque, amigos, resulta y acontece que nuevamente se anda filtrando que senadores andan operando acciones del crudo. Otra vez. Hay un senador específico que yo les mencioné el otro día, que el hombre lleva 2 meses con baja médica en la Cámara de Representantes. El hombre no se aparece hace 2 meses y se acaba de filtrar información que este mismo tipo habría estado operando en estos 2 meses con el precio del petróleo. O sea, no está enfermo para operaciones con información privilegiada, pero sí está enfermo para hacer su trabajo, ¿cierto? Pues bueno, somos lo que dice Elizabeth Warren. Y la senadora Warren. Gracias, señor presidente. Así que los estadounidenses están pagando un alto precio por la guerra de Donald Trump con Irán. Tenemos 14 miembros del servicio que han muerto y más de 400 que han resultado heridos.
Los precios están subiendo para casi todas las familias estadounidenses. Pero alguien está sacando provecho de la guerra de Trump. Personas con información privilegiada que saben lo que está pasando y apuestan sobre esa información interna. El 23 de marzo, apenas 14 minutos antes de que Trump publicara inesperadamente sobre, cito, muy buenas conversaciones para poner fin a la guerra, los operadores apostaron de repente $500 millones al precio del petróleo, que una vez que Trump hizo su anuncio, cayó de inmediato. Volvió a suceder el 7 de abril y luego otra vez el 21 de abril. Un aumento repentino en las apuestas sobre el petróleo, luego una publicación de Trump y después un enorme cambio en los precios del petróleo en cuestión de minutos. Parece que los infiltrados han estado ganando como bandidos usando información secreta sobre la guerra. Ahora, un soldado estadounidense ha sido acusado, pero eso fue por apostar sobre la captura de Maduro hace meses. No se ha acusado a una sola persona en las muchísimas operaciones relacionadas con la guerra en Medio Oriente. Entonces, secretario Hegseth, ¿tiene alguna explicación para estos picos perfectamente sincronizados en la actividad de operaciones, aparte de la compraventa con información privilegiada? Senador, le aseguro que nuestra labor en el departamento y la colaboración con la Casa Blanca y otras agencias fue totalmente transparente. Pues bueno, señores, mientras que todo esto ocurría en el Senado de los Estados Unidos, algo más en paralelo estaba sucediendo igual de grave. Porque claro, el caos no solamente viene en el Pentágono. Resulta que el Departamento de Justicia, amigos, se estaría vaciando. Literalmente se está vaciando, señores. Miles de abogados experimentados están abandonando el Departamento de Justicia desde que el trumpismo volvió al poder. Están eligiendo salirse antes de verse forzados a presentar casos inconstitucionales por orden del presidente. Tal cual, como estamos viendo con el caso de James Comey, ¿cierto? Con el exdirector del FBI, ese tipo de casos, señores. Stacey Young, que es una veterana de 18 años con la agencia, lo explicó con total claridad. Dijo textualmente que los fiscales con más años de experiencia están renunciando porque se niegan a participar en persecuciones vengativas que por propia naturaleza, pues bueno, son inconstitucionales. Los números son devastadores porque antes de que el trumpismo haya vuelto al poder, había aproximadamente como 10,000 abogados trabajando en el Departamento de Justicia. Para septiembre del año 2025, del año pasado, ese número ya se había reducido casi a la mitad, o sea, alrededor de unos 5,500 más o menos, ya habían abandonado el departamento, ya sea por voluntad propia, ya sea aceptando una oferta de salida por parte de la administración trumpista o siendo directamente despedidos. Y solamente una pequeña fracción de esos empleados han sido reemplazados. Entonces, esto, amigos, está generando un retraso masivo en el trabajo acumulado. El sistema de tribunales de inmigración en este momento tiene un retraso de más de 3,300,000 casos, imaginen. 3 millones de personas están esperando sus casos. Porque Donald Trump vació el Departamento de Justicia. Así es. Prácticamente. Esto es exactamente el patrón que vemos en todas las instituciones desde que volvieron al poder. El Pentágono tuvo una purga. El FBI tuvo otra purga. El Departamento de Justicia tuvo su propia purga. Y eso que no han purgado los departamentos como tal y como ha sucedido con otros. Pero bueno, señores, ¿qué opinan ustedes con todo esto? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de dejarme su like, compartir nuestro contenido y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.